Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si venís de otros buscadores, recordaos que YouTube os permite haceros partners del mismo. Y por último, intento contestar a la mayoría de las consultas. No puedo a todas porque hay muchísimas, pero espero a ver el vídeo hasta el final porque, por regla general, muchas de las dudas que hacéis las solemos contestar en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es a través de una noticia que ha salido en todos los medios de comunicación, donde un niño había llegado a ser operado hasta 13 veces porque su madre pues inventaba sus síntomas, ¿no? Esto es lo que es conocido como síndrome de Munchausen. Es un problema psiquiátrico grave y está englobado dentro de los de problemas legales y penales porque es un maltrato infantil. Hoy vamos a ver qué es el síndrome de Munchausen, a quién le puede o quién puede padecerlo, cómo se diagnostica, que ya os adelanto que es muy complicado, y cuál es el tratamiento definitivo. Así que estad atentos porque comenzamos. Mirad, el síndrome de Munchausen afecta tanto a hombres como a mujeres. Falsamente se cree que afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Porque los casos más llamativos de síndrome de Munchausen ocurren sobre madres que provocan diferentes síntomas y diferentes enfermedades a sus hijos. Por lo tanto, entramos ya en un abuso infantil, en maltrato infantil y mediáticamente llama mucho la atención. Pero afecta tanto a hombres como a mujeres. En los hombres lo que suelen hacer es autoprovocarse los síntomas o inventarse los síntomas ellos mismos para tener mucha atención hospitalaria, mucha atención médica y ser un poco el centro de atención. No se conoce la causa de por qué alguien tiene un síndrome de Munchausen. Es cierto que suelen ser adultos que de niños pues han tenido problemas de abuso infantil, falta de carencia de amor de sus padres, otros trastornos pues, de maltrato, pero sobre todo viene englobado dentro de esta con personalidades muy histriónicas, es decir, personalidades que quieren llamar mucho la atención y ser un centro de atención del resto del personal, etcétera, etcétera. El nombre no viene de ningún científico ni de ningún paciente, el nombre viene de un varón, de un noble, que era una persona pues allá por el año 1700, una cosa así, y que era un tío tan excéntrico, tan histriónico, que inventaba historias pues sobre viajes que había hecho, incluso que había viajado a la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se ha acuñado ese síndrome en honor a este varón que se inventaba cosas pues que llamaban mucho la atención. ¿Por qué digo que es un problema su diagnóstico? Pues porque los síntomas que padecen los enfermos o en el caso de madres que se lo provocan a los niños, pues son síntomas inconexos, ¿no? Entonces los médicos, pues una vez que han descartado las patologías más comunes, las más frecuentes, pues piensan a veces que están ante niños o ante pacientes con enfermedades raras, ¿no? Por lo tanto, requieren de costosas pruebas, de múltiples pruebas que se realizan una y otra vez para buscar diferentes enfermedades, que son las enfermedades raras y que algunas de ellas, pues efectivamente, tienen síntomas que no logramos conectar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en estos casos, pues vemos que el paciente pues acude muchísimas veces, pues a lo mejor acude 70 veces a urgencias en un año y visita muchísimo a los médicos, es internado tanto para hacerle incluso pruebas médicas y por supuesto intervenciones quirúrgicas en muchos casos. Las madres en este caso pues lo que hacen es que suben la temperatura de los termómetros, se inventan los síntomas e incluso se leen libros de medicina o tienen cierta formación médica
pues para poderlos encajar mejor unos con otros, son tremendamente serviciales, ¿no? Están muy atentos a lo que le dicen los médicos y ellos no se preocupe doctor, que lo vamos a hacer así, le vamos a tratar. Cuando esos niños llegan al hospital, curiosamente y misteriosamente desaparecen los síntomas y luego aparecen siempre que el cuidador principal está a su lado, etcétera. Con algunos ancianos ocurre donde el paciente tiene síndrome de Munchausen y se lo provoca a sus progenitores, ¿no? Es decir, es un caso complicado, pues echan la comida, pues la alteran pues para que tengan infecciones, para que tengan náuseas o vómitos, utilizan productos, ya os digo, es complicado, le produzcan pues pequeñas señales de raspaduras, etcétera, pues para que estos niños pues no tengamos muy claro qué es lo que les está ocurriendo. Por lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad, claro, no se hace sobre aquella persona que lo sufre, sino que se tiene que hacer sobre el cuidador principal de estas personas. Es muy difícil, cuesta muchos años, además si el que padece el síndrome de Munchausen sospecha que los médicos están, que le pueden coger, ¿no? Le pueden pillar, lo que hacen es que dejan de ir a ese hospital y se van a otro hospital incluso y comienzan de nuevo pues toda la otra serie de visitas a los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Son capaces hasta de alterar los informes médicos pues para llevarlos de un lado para otro, etcétera, y que parezcan más verosímiles todos aquellos síntomas que cuentan. Como les digo, es un caso complicado que exige de muchos años de control y de una sospecha ante casos raros y empezar a darnos cuenta. En el momento que nos damos cuenta, lo primero que hay que avisar es a la policía, porque el que sufre el maltrato, en el caso de los niños o en el caso de los progenitores, pues tiene que ser aislado de ese cuidador principal. Y posteriormente tratar al cuidador principal, ¿no? Pero el cuidador principal, por regla general, no entiende bien toda esta enfermedad, entonces, porque en su fuero interno lo que quiere es cuidar de estas personas y mantenerlo. Entonces, cuesta muchos tratamientos psiquiátricos, mucha terapia conductual y, sobre todo, tratar también a aquellas personas a las que les han sido infligidos las enfermedades o aquellos síntomas. En el caso de los niños, pues generalmente requieren también de terapia porque estamos ante casos de abusos y maltratos infantiles. Y nada más, lo que os digo, una enfermedad triste, complicada y que, pues como habéis visto más de una vez, pues que causa mucha alarma social. Se saben de casos de pacientes que incluso algunos pues cuentan de un inglés que estuvo, pues no sé, internado pues como prácticamente toda su vida en un hospital o en varios hospitales y que se le llegaron a practicar hasta en torno a 200, 300 intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ya os digo, casos muy llamativos. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre el síndrome de Munchausen. Espero que esta explicación haya solventado las dudas que tuvierais sobre ello. Si os ha gustado, como siempre, dadnos un me gusta y compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.